Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos comenzando nuestro estudio en Eclesiastés. Y bueno, es un libro bastante largo, mucho más largo que Jonás y pues también el doble de largo que Efesios, así que va a ser un poquito diferente nuestra mecánica. Pues se puede leer el libro completamente, yo lo estudio así, siempre que me siento a estudiar Eclesiastés, pues lo leo todo de un golpe y después me dedico a la sección que me quiero pues, estudiar. Entonces, en teoría sí se puede leer todo el libro de Eclesiastés, es lo más recomendable, pero bueno, hay algunos que se cansan mucho y después se fastidian de leer tanto, entonces no parece ser tan conveniente algunas veces. Así que vamos a cambiar un poquito la mecánica de cómo vamos a estudiar este libro. Y bueno, no es un libro difícil tal cual, es fácil entender Eclesiastés, eh, a diferencia de otros libros de poesía, quizá el lenguaje figurado no es tan florido como en otros lugares donde es muy difícil interpretar las figuras que se están utilizando, como en el caso de Cantares. Así que Eclesiastés es como una especie de proverbios, pertenece a los libros de sabiduría, a los libros sapiensales, junto con proverbios, y bueno, hermanos, y con Job. Y bueno, mis hermanos, ¿cómo vamos a comenzar nuestro estudio de Eclesiastés? Pues hoy nada más vamos a hacer como una pequeña introducción, vamos a explicar el panorama del libro y después vamos a dejar unas tareas y pues ahora sí que comenzamos la próxima semana. Pero bueno, para esta semana me gustaría que ahí abrieras tu Biblia en Eclesiastés y fueras al versículo 1, del 1 al 3. El 1 al 3, y fíjate bien lo que dice el versículo 1: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta pregunta del versículo 3 es básicamente la pregunta de donde surge todo el discurso de Eclesiastés. Y al estar el predicador, algunos piensan que es Salomón, por lo que dice el versículo 1, que es el hijo de David, rey de Jerusalén. Realmente no sabemos, Salomón es una opción. Algunos creen que no fue Salomón debido a que hay unas menciones de cuestiones históricas relacionadas a los persas, y entonces no concuerda el reinado del rey Salomón con unas cuestiones históricas que se mencionan en unos capítulos más adelante. Así que se abrió la opción de que pues, simplemente es otro rey de la descendencia de David que reinó en Jerusalén, pero pues por allá que un periodo post-exílico, ¿sí? Durante el reinado de Darío el Persa y todas estas situaciones. ¿Qué podría ser? Podrían ser ambas cosas, que realmente sí Salomón lo escribió, o que podría ser un rey en estas fechas, porque, hermanos, el libro de Eclesiastés es una demostración tú puedes saborear, por así decirlo, el ambiente, en cómo espiritualmente está muy decaído el entorno, el escenario. Entonces, el autor de Eclesiastés está tratando, pues está filosofando, ¿no? Está tratando de encontrarle el sentido y el propósito final a la vida. Así que tenemos que preguntarnos algo, hermanos. Dado que esta pregunta del versículo 3 es de donde parte todo el discurso de Eclesiastés, ¿qué provecho tiene el trabajo del hombre? ¿Qué provecho tiene la vida tal cual? Entonces, el predicador está meditando, reflexionando. Nos debemos preguntar, ¿dónde está buscando el
predicador las respuestas hacia a sus interrogantes. Y es muy interesante porque el libro de Eclesiastés nos muestra el error de buscar respuestas donde no pueden ser encontradas. Ahora, ¿cómo yo sé que Salomón está buscando, o bueno, no sé si es Salomón, voy a decirle al predicador, ¿cómo yo sé si el predicador está buscando respuestas en el lugar equivocado? Hermanos, muy fácil. Vamos a poner un ejemplo, 3 versículos para probar esta observación. En el capítulo 1, en el versículo 14, fíjate bien con atención cómo dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Luego miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Versículo 12 del capítulo 2. Después volví yo a mirar para ver sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. ¿Cuál es el común denominador de nada más estos 3 versículos? Porque hay muchos a lo largo del libro de Eclesiastés. Es este: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Hermanos, este predicador está hastiado de la vida, está decepcionado, está cansado, está fastidiado, está enfadado, y entonces está tratando de encontrar propósito, de encontrar la respuesta a esta interrogante del capítulo 3. ¿Qué provecho tiene lo que se hace debajo del sol? ¿Y sabes dónde está buscando la respuesta? En la misma tierra, en la vida. Y él constantemente, y lo vamos a encontrar a lo largo del libro, va a decir: miré acá y vi que todo era vanidad. Miré esto y me di cuenta que todo era vanidad. Volví a mirar y todo era vano y sin propósito. Entonces, ¿cuál es el primer error que comete este predicador? Que está buscando respuestas donde no pueden ser encontradas. Hermanos, el gran error del predicador es que le está dando el uso a la vida que la vida no tiene. Quizás eso no suena muy lógico o no tiene mucho sentido, lo vamos a poner así. ¿Puedes tú cortar una hoja de papel con un martillo? Pues de que la puedes cortar, lo puedes cortar. Pero ¿qué tan fino va a ser ese corte? ¿Qué tan fácil va a ser cortar la hoja de papel con un martillo? Pues no te va a quedar un buen trabajo. Ahora, ¿eso quiere decir que el martillo no sirve? ¿O que la persona que intenta martillar no sabe lo que está haciendo? El problema es que el martillo tiene otra función. Los martillos son para clavar, para golpear, no para cortar. Entonces, la vida no fue hecha para encontrarle el propósito a nuestra existencia. Querer encontrar la razón y el propósito de la vida en la vida misma es imposible. Ese propósito solo puede ser encontrado en Dios. ¿Por qué es importante saber esto y tenerlo en cuenta a lo largo de nuestro estudio de Eclesiastés? Bueno, porque hay personas que creen que pueden encontrar el sentido de la vida en la vida misma y en las cosas que hay en la vida, pero tú te das cuenta que alguien empieza a luchar por un trabajo. Entonces obtiene el trabajo y se da cuenta que no es suficiente, que tiene que buscar algo más. O una persona, cuando pierde su trabajo, piensa que el propósito de su vida se acabó. Y no es así. Entonces la vida no te va a decir cuál es el propósito de la vida misma. Tienes que encontrar el propósito fuera de este mundo, con una perspectiva más grande de lo que la vida misma es. El libro de Eclesiastés nos demuestra la futilidad de querer entender la vida
sin el Creador, de querer explicar nuestra existencia sin el conocimiento, sin la perspectiva del Señor. Hermanos, hay una frase que aparece mucho a lo largo del libro de Eclesiastés. Esta idea de vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es importante entender esta frase. Y esta frase es una especie de paralelo que vamos a ver ahí, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 14. Fíjate cómo dice, y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Pero hay un detalle con esa aflicción de espíritu, que en realidad la idea en sí no es aflicción de espíritu, sino lo que quiere decir literalmente es que, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que es otra traducción, es diferente a la versión de la Reina Valera, dice, he visto todas las obras que se han hecho debajo del sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Entonces, hay varios versículos donde vanidad y aflicción de espíritu, o su forma literal, que es correr tras el viento, van a encontrarse como palabras o frases paralelas. Y esto nos hace entender lo que vanidad significa según las palabras del predicador. Tú no puedes encontrar, no puedes atrapar el sentido de la vida, así como no puedes atrapar el viento. Ese es el punto de su frase cuando dice, todo en esta vida es vano. Lo que hay en esta vida no es suficiente para darte el propósito de la vida misma. Tú no puedes encontrar el propósito de tu existencia en las cosas de este mundo. Te vas a frustrar, te vas a desanimar, te vas a decepcionar y te vas a sentir perdido completamente. Hermanos, todos nosotros somos filósofos. Todos nos preguntamos acerca de nuestra existencia, nuestro propósito en alguna parte de nuestra vida, y otros, pues gran parte de nuestra vida constantemente nos lo estamos preguntando y reflexionando acerca de nuestra propia existencia. Algunos probablemente no nos preguntemos cosas así tan intrincadas filosóficamente, pero es más común que nos preguntemos cosas como, por ejemplo, cuando nos pasa algo malo y decimos, ¿por qué a mí? O ¿por qué tuvo que pasar así? ¿Por qué las cosas no pueden ser de esta otra manera? Entonces, ese tipo de preguntas son más comunes, pero apuntan hacia la misma interrogante. El propósito de la vida y de las cosas que pasan en este mundo. Y a veces, igual que el predicador, intentamos atrapar el viento. No podemos ir tras él, atraparlo y después encontrar el propósito y la razón de las cosas que existen. El único que te las puede dar es Dios. Él es tu punto de referencia, hermanos. Entonces, dado que esta es la pregunta por la que comienza todo el libro de Eclesiastés, ¿qué provecho hay en trabajar? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues el mismo predicador nos da una buena respuesta a la pregunta. Y también una cosa que hay que aclarar acerca de Eclesiastés, quizás esta es la parte confusa. Hermanos, Eclesiastés es un libro inspirado y tiene verdades, es verdad absoluta y eterna del Señor. Ahora, ¿cómo un libro tan pesimista, tan fatídico, puede ser palabra de Dios? Hemos dicho que hay pasajes que son
prescriptivos que te ordenan algo y otros que son descriptivos. El libro de Eclesiastés nos enseña lo desesperado que es el ser humano cuando no tiene a Dios, cuando no tiene un punto de referencia, no tiene brújula, se siente completamente desesperanzado y perdido. En otras palabras, lo que está haciendo el predicador es que está demostrando su enfriamiento espiritual. Y si era el rey, pues está demostrando la decadencia espiritual de todo el pueblo. Y lo perdido y fastidiado que llega uno a sentirse de la vida cuando se aleja de Dios y empieza a buscar en la vida misma lo que solamente se puede encontrar en Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el provecho de todo el trabajo que se hace? Bueno, pues nos dice Eclesiastés 5, del 18 al 19, el mismo predicador lo dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y luego mira lo que dice el 6.2. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la vida? Pues disfrutar. Ahora, ¿disfrutar de qué exactamente? Pues la vida no es nuestra fuente de felicidad. La fuente de nuestra felicidad, de nuestro placer y satisfacción, es Dios mismo. La vida, hermanos, es entonces el lugar que tenemos para expresar y disfrutar la felicidad que obtenemos de Dios, no de la vida misma. Cuando nosotros disfrutamos a Dios y lo glorificamos, entonces disfrutamos la vida. Cuando hacemos a un lado a Dios y queremos glorificar y disfrutar la vida misma, entonces terminamos como este predicador, perdido, fastidiado, sin propósito, completamente decepcionado y con una perspectiva negativa y pesimista de todo. Porque el gran error del predicador es que quien lo puede hacer feliz es Dios, no la vida. Entonces, hermano, debes preguntarte, y mi hermana, ¿dónde estás buscando tu felicidad? ¿En tus hijos? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿En tus logros? ¿En cómo te ves? ¿En qué cosas tienes? ¿Qué cosas puedes lograr? A lo largo del libro de Eclesiastés tú vas a encontrar al predicador diciendo: yo ya lo tuve. Ah, hiciste aquello. Yo también lo hice. ¿Y sabes qué? Al final de cuentas es vanidad. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y solo la eternidad puede llenar la eternidad. Hermanos, este libro de Eclesiastés es útil para preguntarnos en dónde estamos buscando nuestro gozo, en dónde estamos buscando nuestra satisfacción. Y también, ¿acaso estamos haciendo lo que un hombre, un rey y la nación hizo en este tiempo? ¿Acaso hemos desechado a Dios para buscar la razón de nuestra existencia
en otras cosas. ¿Vives para tu trabajo? ¿Vives para tus hijos? ¿Vives para tener? ¿O vives para la eternidad? Hermanos, voy a dejar las preguntas para contestar la siguiente semana. Vamos a empezar por dos partes. Vamos a empezar con los primeros 6 capítulos, debido a que es muy largo el libro. Solo las mujeres han estado haciendo las tareas. Pues invito a los hombres a que puedan empezar a desafiarse y pues a dedicarse a estudiar la escritura y pues ahora sí que autodidactas en cierto sentido y poder compartir con nosotros lo que aprenden en su tiempo a solas con Dios. Muy bien, entonces dejo las preguntas, se las paso por el grupo y entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.